Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a Scientific Copywriting, vuestro podcast de copywriting científico. Yo soy Pedro Margolles y a mi lado tengo a Patricio Fernández, copywriter de Copywriters B2B de referencia en habla hispana. Y aquí mi interlocutor durante la próxima hora, los próximos 45 minutos, quién sabe. ¿Qué tal, Patricio? Muy bien, Pedro. Buenas tardes. Aquí tengo delante a Pedro Margolles, el doctor en neurociencia cognitiva del lenguaje, o algo así era, si no me equivoco, algo así, que no sé si nos va a conceder un ataque de tos porque está con medio así. Espero que no, espero aguantarme las ganas. Vale, ok. Si veis de todas algún maneras, corte, vengo bastante dopado para la ocasión. Así que si veis algún corte en la edición, es posiblemente porque ha habido un ataque de tos o algo así. Siempre queda la magia de la edición. Nos hemos equivocado. Lo que no sé es si tu situación ahora mismo te está afectando a tu capacidad cognitiva, Pedro. Pues yo creo que no, pero todo se andará, todo se andará. Veremos lo que nos depara de eso venimos a hablar. Los próximos minutos. Fíjate que es un tema que le comentaba antes a Patricio, que surgió en un momento curioso, porque iba yo con Julia, mi pareja, por la playa, y íbamos hablando de posibles futuros episodios que podríamos desarrollar aquí en Scientific Copywriting. Y yo le estaba contando que quería hacer una historia sobre X cosa y luego lo quería enhebrar con esta otra y ella me decía, quieto parado. Siempre tiene una cosa porque si no a la gente le va a petar la cabeza. Correcto. Y justo vino Patricio el lunes y me dijo, oye, ¿podemos hablar de esto? Y dije, ideal, porque es la idea que Julia me dio, tú me la das, así que tiene que ser el tema del día. ¿Y cuál es ese tema del día? Bueno, pues vamos a hablar de sobrecarga cognitiva, que puede sonar así muy pomposo, pero nada menos. La sobrecarga cognitiva, bueno, para entendernos, es un fenómeno que se produce cuando la demanda mental que implica realizar una tarea o asimilar cierta información, bueno, pues excede a la capacidad del cerebro para procesar de manera eficiente. Normalmente, uno de los conceptos que solemos utilizar en psicología cognitiva para comenzar a hablar de sobrecarga cognitiva es el número 7+2. El mágico 7. El mágico 7. Es también conocido como el número de Miller, que fue un psicólogo allá por 1956, y que hace referencia a la capacidad que tiene la memoria operativa de un individuo. Normalmente la memoria operativa está limitada a 7 elementos más menos 2, dependiendo del individuo. Pero, vale, lo de la memoria operativa está muy bien, pero ¿qué narices es eso de la memoria operativa? Bueno, pues la memoria operativa, que también se conoce como memoria del trabajo, es un sistema cognitivo que nos permite almacenar y manipular la información temporalmente mientras realizamos una tarea mental, ¿vale? Normalmente esta memoria operativa, la evidencia científica la localiza en las regiones frontales, concretamente en la corteza dorsolateral prefrontal. Vendría a ser, por situarlo en nuestro cuerpo, en la parte superior de la frente, a un lado, ¿vale? Esa sería la región. ¿Qué pasa? Que cuando se daña esta región, como es la región del cerebro que se encarga de alguna manera coordinar todos los procesos mentales, ¿no? Pues empezamos a tener problemas de atención, empezamos a tener problemas en la toma de decisiones, empezamos a tener problemas para recordar cosas a corto plazo, etcétera. Vamos, que se vuelve todo un caos, ¿no, Patricio? Entonces, para que lo entendáis mejor, una analogía simple podría ser como la mesa de un carpintero. La mesa de un carpintero es un espacio de trabajo donde nosotros vamos poniendo las herramientas, el martillo, el destornillador, la sierra, el taladro, lo que sea. Eso vendría a equivaler a los distintos procesos cognitivos. Y por otro lado, tenemos la información, las tablas, los tornillos, aquellos elementos que nos permiten, de alguna manera, unir las piezas de información, las maderas, entre sí. Esto vendría a ser la memoria de trabajo y así funcionaría, ¿no? Ahí vamos poniendo las cosas y ahí vamos montándolas. Por si esto de la carpintería os queda lejos, os voy a dar otra analogía más. Si sois más de informática,
la semejanza de la memoria operativa vendría a equivaler a la memoria RAM de un ordenador, donde es un espacio que tiene un almacenamiento limitado y temporal y ahí se pone la información para realizar operaciones y cálculos mentales. Bueno, pues cuando la cantidad de información que se debe procesar en un espacio de tiempo determinado supera a la capacidad de almacenamiento o bien de procesamiento de esta memoria operativa, de este sistema cognitivo, se produce lo que entendemos como sobrecarga cognitiva. Y este es el concepto del que venimos a hablar hoy y que vamos a desarrollar durante los próximos minutos. Cómo este concepto de sobrecarga cognitiva afecta o lo podemos utilizar en el ámbito del marketing y más concretamente del copywriting. Pero como en este podcast somos más de dar evidencias, de ejemplificar con la realidad, más allá de basarnos en teorías o en intuiciones, yo creo que va a ser el primer podcast que haga esto, no lo sé. Igual en Huberman Lab hizo algo de esto, pero en habla hispana te aseguro de que debe ser el primero. Vamos a realizar un experimento en vivo y en directo aquí con el señor Patricio. Bueno. Un experimento en el que vamos a verificar si esto de la memoria operativa y de la sobrecarga cognitiva es algo real o con Patricio no va la cosa. Sí, así sí, que, sí, ¿qué te iba parece? conmigo. ¿Qué te parece la idea? Muy bien, adelante. Vale. ¿En qué consiste? Bueno, pues el experimento consiste en que yo te voy dando una secuencia de números a unos intervalos regulares, un espacio de tiempo específico. Después vamos a dejar unos segundos de tiempo, no muchos, para no alargar esto, y tú tienes que decírmelo en el orden en el que te los he dicho. La máxima cantidad de números que recuerdes. Esa es la tarea. Vale. ¿Lo ves factible? Me cuesta aprenderme un teléfono a ver qué. a ver por dónde se de menos a más, para ir verificando hasta qué punto llegas. ¿Vale? Ok, venga. Yo te voy a decir 5, 1, 8, 4. ¿Ese es el que tengo que decir? Sí. 5, 1, 8, 4. Bien, hasta aquí va bien. Son 4 elementos, ¿vale? 4 cifras. Ahora vamos con un número de 6 cifras. Vamos a ir calentando un poco el tema. 4, 2, 6, 1, 7, 5. 4, 2, 6, 1, 7, 5. Vale. Otro número más complejo. Este creo que tiene 8 números. 6, 4, 7, 3, 9, 1, 8, 2. Y ahora. Esto es casi un teléfono, ¿no? 6, 4, 7, 3, 9, 1, 8, 2. No sé si me deja uno por medio. No. Bien. Y ahora vamos a uno que yo ya no sé ni cuántas cifras tiene esto a simple vista. Yo te los digo. 1, 5, 9, 3, 7, 6, 2, 8, 4, 0, 7, 5, 2. Nada, me acuerdo de los 3 primeros. 1, 5, 9... Puede que sea 3 y luego acaba en 82 o algo así. No, ni idea. Bien, bueno, ni idea. Bien. Pues este experimento es con el que empezó a descubrirse el famoso número de Miller, el número mágico, ¿no? Como con Patricio hemos comprobado a la perfección cómo nuestra memoria operativa es un cuello de botella para la información. Solo podemos almacenar 7 más menos 2 números. Patricio, lo curioso es que me conozco el truco que hay detrás. Claro. Aún siendo consciente del truco, fallo igual, ¿vale? De hecho, en el número intermedio fue donde pudimos evidenciar que Patricio usó unos trucos. Vamos a ir, si te parece, analizando uno a uno los distintos fenómenos que se dieron en este experimento así tan rudimentario. Por un lado, pudimos observar en la última cifra, en la última secuencia, que era la más larga, un fenómeno cognitivo que ya describió un famoso psicólogo a principios del siglo XX, que se llamaba Ebbinghaus. Él lo hizo con palabras, pero con números funciona igual, ¿no? Daba una serie de palabras y las personas tenían que recordarlas.
lo que se demostró en aquel entonces, y bueno, todavía ahora, porque es un fenómeno que no depende de la cultura ni del contexto social, es que aquellos elementos al principio de las series y aquellos elementos al final de las series se tienden a recordar mejor. Es lo que se conoce como efecto de primacía, aquellos primeros, y de recencia, aquellos últimos. Pues vimos cómo Patricio en la última secuencia fue capaz de recordar el 159 y luego al final, bueno, se acordó que había un 8-2, él dijo 8-2, pero era un 5-2. Al final algo le sonaba, ¿no? Bueno, pues este es el famoso efecto de primacía y recencia. Aquí ya podemos extraer un primer insight para no llevarlo muy lejos y que la gente no se acuerde. Podemos ya mencionar un fenómeno que puede ayudarnos a aliviar esa carga cognitiva en nuestros textos o en nuestro... Cualquier copywriter que tenga experiencia lo está practicando incluso sin darse cuenta. Claro. La cosa consiste en poner la información que más te interese, el mensaje principal, o bien al principio del mensaje, bien destacado, o bien al final. Porque si lo pones en medio, vas a ocasionar de que la carga cognitiva juegue en tu contra. Entonces, este sería un sencillo truco que ya podemos emplear partiendo de este principio. Segundo principio que vimos en Patricio, como dije, en la serie intermedia, es el término de chunking o agrupación. Es lo que hacemos tradicionalmente con los números de teléfono para acordarnos. Los agrupamos. Hay gente que los agrupa en 3, gente que los agrupa en 2. Yo soy de los que agrupan 3. Patricio se ve que hace 6, 4, 7, 3, 9, 1, 8, 2. Cada uno utiliza su método. Incluso debe haber gente que lo utilice. Lo hago por parejas, sí. Utilice en tétradas, ¿no? Por ejemplo, este fenómeno del chunking no solo se utiliza en los teléfonos, que bueno, es la práctica diaria, pero los pianistas, cuando se dan de aprender secuencias, o los bailarines, yo que suelo bailar bastante salsa, pues lo que haces no es aprenderte los pasos de manera independiente, sino que tiendes a agruparlos en secuencias, que es mucho más fácil de recordar al final, ¿no? Entonces, ¿de qué manera podemos utilizar esto en los textos? Por dar otro tip, pues dividiéndolos por grupos con significado. Por ejemplo, secciones que tengan significado por sí solo. Al final, lo que nos tiene que decir este experimento es que la memoria operativa es un cuello de botella. El número mágico de Miller, al final, es un modelo muy básico y este puede variar dependiendo de las circunstancias, del tipo de elementos que utilices. De hecho, hay modelos más recientes que indican que la capacidad, bueno, pues puede ser muchísimo menor de lo que establecía el número de Miller, que puede ser de 4 elementos, hasta 4 elementos. Pero, como digo, esto depende del tipo de información, depende de la estructura, en la forma en que se presenta, etcétera. Pero sirve para ejemplificar lo que queremos hablar hoy. Es cómo las demandas a veces sobrepasan la capacidad del sistema cognitivo y eso nos lleva a tener una pérdida del rendimiento. Muchas de las recomendaciones que se suelen dar cuando aprendes copywriting, incluso sin saberlo, se basan en esto, ¿no? Cuando hay gente que se queja de que los copywriters escribimos, parece que es un código Morse, pues son frases muy cortas, los párrafos muy breves, la recomendación viene de aquí, de que la información, una idea por información, por frase, una idea por frase, y que sea legible como una unidad completa. No escribas una frase que sean ni un párrafo entero de varias líneas, porque la parte del centro no se te va a prestar atención como el principio y el final del texto. Entonces, por eso, frases sueltas, pequeñas, etcétera. Y también la hora de secuenciar, ordenar toda la información para que esté troceadita y todo eso. Y el número el número de Miller, no es casualidad que cuando se distribuye la información en una página web sea por tríadas, por ejemplo, ¿no? 3 bloques de cada cosa, ordenados por cosas de 3, y que los listados de bullet point, las viñetas o listados de lo que fuera, normalmente entre 3 y 7 suele ser la que se recomienda, porque más allá de ahí te ciega, ¿no? No saben lo que estás leyendo. O sea que detrás de esto no es un capricho de que a los copywriters no les gusta escribir de esa manera, sino que haciéndolo así facilitamos que los lectores asimilen mejor la información y nos acercamos a facilitar la conversión directamente con ese tipo de estrategias, ¿no? No solamente son importantes en UX, ¿no? En la hora de diseñar una página, sino también en cómo se distribuye la información.
Exacto. Y ahora que dices el tema de maneras de facilitar la información, a mí se me ocurre el tema de la narrativa. Porque si hay algo que nos gusta a los humanos es una historia. Entonces, puede que algo que sea muy complejo de entender o que aburrido incluso, contado de una manera, lo que se llama storytelling, básicamente, una narrativa, una idea, una historieta, un cuento, de pronto captamos la atención de la gente y facilitamos que se acuerden de cosas que de otra manera no se iban a acordar de ninguna manera, ¿no? ¿Hay alguna idea de esto por ahí? Sí, de hecho, a este respecto, recuerdo los experimentos de Bartlett, que fue un psicólogo cognitivo allá en 1920, 1930, que hablaba de narrativas, ¿no? De cómo, qué es lo que recuerda una persona de las historias que les cuentan, de las historias que reciben o de la información que recibe. ¿Cómo se llamaba el todo? Bartlett. No me acuerdo del nombre, pero se llamaba Bartlett. Anoto. Lo que hizo este hombre fue una serie de experimentos de reproducción serial, creo que se llamaba así, reproducción serial. A muchos no os va a decir nada este nombre, pero seguramente habéis jugado miles de veces cuando erais pequeños a este juego. Viene a ser el teléfono escacharrado o el teléfono roto y descompuesto, ¿no? Hay distintas formas de llamarlo. Bueno, pues este señor fue el primero en idear o usar académicamente, experimentalmente, ese juego para lograr un mayor conocimiento de cómo nuestro cerebro procesa la información. Entonces, lo que hacía era, daba a una primera persona un dibujo, también lo hizo con historias, o sea, lo que cuento también aplica a historias, no solo a dibujos, daba un dibujo de un búho o una lechuza y esa persona tenía que dibujarlo, redibujarlo mentalmente. Y este último dibujo que produjo esta persona se le daba a otra. Y esa persona tenía que dibujar ese dibujo mentalmente. Y esto se fue haciendo con unos cuantos. Lo que pasó es que la lechuza pasó a ser como una especie de Furby primero. Algo así, como una bola Pokémon o algo así. Y luego, claro, la gente... lo que se vio es que las personas tendían a simplificar, ¿no?, la información, no se recordaban de todos los detalles, tendían a simplificar la información. Cuando llegaba a un punto de que la información era tan escasa, intentaban darle sentido incluyendo nueva información para adecuarlo a sus esquemas mentales. Entonces, lo que empezó a ocurrir después es que ese boceto de un Furby o algo así, vendría y originalmente era una lechuza, pues cada vez comenzó a ser más un gato negro. Y lo que se descubrió es, bueno, pues eso, cómo, en primer lugar, toda la información, todas las historias se simplifican, se acaban cogiendo pequeños detalles de esa información, pero luego también se reelabora. A medida que vas repitiendo esa historia en tu mente o la ves escrita, que cada autor la interpreta, se añaden nuevos detalles que originalmente no estaban. Pero de las cosas que se preservan suelen ser los lazos causales. Ocurrió esto, entonces ocurrió esto otro, entonces ocurrió esto otro. Se da mucha importancia a la lógica y a la estructura lógica de las narrativas. Y por otro lado, se da mucha importancia al tono emocional. O sea, las personas, más allá de acordarse de hechos, se acuerda de las emociones que le provocó y de la tonalidad o la valencia emocional que tenía esa historia. Entonces, si algo nos podemos extraer de aprendizaje es la importancia de evocar historias que muevan, que de esto ya hablaremos en otro episodio, si queréis, en las historias. Eso es lo que más impacta. Existe una versión digital online de ese juego que amigos comunes que tenemos tú y yo he jugado con ellos. ¿Sí? Es muy, muy divertido, ¿eh? Te partes el culo con lo que sale al final, que como dices tú, empieza siendo un búho y acaba siendo un disparate total. Pues son los conocidos experimentos de Bartlett. De todas maneras, algo que no hemos mencionado hasta ahora, pero que a muchos les puede gustar, es que en todos los episodios, en cada episodio, vamos poniendo referencias bibliográficas en las descripciones si lo veis en YouTube, en la descripción de los vídeos, o si lo veis en Spotify, Apple Podcast o donde sea, en las respectivas descripciones, que pueden ser de mucho interés si tenéis, ganas de profundizar en estos temas. Dicho esto, hemos hablado de, qué es la sobrecarga cognitiva, cómo podría funcionar. Ahora, ¿por qué
se da. Quiere decir, ¿de qué maneras puede las demandas de la tarea superar la capacidad cognitiva? Hemos visto que hay una relación entre dos variables, pero esa relación se puede dar de múltiples maneras, ¿no? Bueno, pues la primera forma de crear sobrecarga cognitiva es presentando mucha información, mucha cantidad de datos que nuestro sistema cognitivo no es capaz de procesar. La segunda opción es, vale, no solo doy mucha información, sino que doy información muy compleja, datos que están muy alejados de la forma en que yo tengo actualmente de entender el mundo. Esa sería una segunda manera en que podemos provocar sobrecarga cognitiva. Esto, lejos de ser arbitrario, tiene sentido y posteriormente veréis el sentido práctico de todo lo que os estoy diciendo. En tercer lugar, también podemos presentarle información de manera poco estructurada, con una falta de claridad. Eso, bueno, pues lo que hace es que la persona no sepa muy bien cómo estructurar sus procesos cognitivos y sus recursos. Y al final acaba pues demandando más que lo que él puede abordar. Luego también podemos imponer plazos aumentando la exigencia con la que exigimos al sistema cognitivo que use la información. Digamos que ponemos criterios asociados con el uso efectivo de los recursos y eso puede saturar a la persona. Y luego, por último... De eso último sabemos bastante de los copies en términos de impulso de venta. Plazos de tiempo, urgencia, FOMO, límite de plazas, FOMO, todo eso. Es una forma de generar sobrecarga cognitiva, pero lo veremos al final de este podcast, yo creo. Y luego, por último, tenemos interferencia entre procesos cognitivos. Cuando varios procesos cognitivos interactúan y compiten por la misma información o por las mismas capacidades mentales, es entonces cuando se puede producir un cortocircuito mental que se evidencia en forma de sobrecarga cognitiva. Y a este respecto tenemos ejemplos muy cotidianos y muy habituales. Yo os voy a decir dos que me ocurren a mí frecuentemente y que difícilmente me logro deshacer de ellos. Uno es cuando vas en coche y estás intentando aparcar, ¿no? Marcha atrás, estás intentando dejar el coche bien alineado en la plaza de garaje, pero tienes la radio puesta, ¿vale? Intentas atender a lo que dice el locutor, pero por otro lado intentas regular lo que tú haces con el coche. Yo no soy capaz. Yo no soy capaz de atender a los dos procesos al mismo tiempo. Tu atención se tiene que dividir. ¿Qué es lo que ocurre en estas circunstancias? Bueno, pues algo que habitualmente hago es bajar el volumen de la radio. ¿Qué ocurre cuando bajo el volumen de la radio? Bueno, pues que toda esa información semántica, conceptual, que estaba llegando de manera totalmente reactiva para mí, ¿no? Yo estoy simplemente expuesto a esa información, pero me está llegando. Cuando yo bajo el volumen de la radio, lo que hago es disminuir la cantidad de información que entra o la valoración que hace mi cerebro de esa información para dejar más espacio para el procesamiento de información motora que me permite aparcar y la coordinación visoespacial, ¿no? Que me permite aparcar. Este podría ser un ejemplo. No sé si te ocurre, Patricio. Yo hace mucho que no conduzco, pero recuerdo que sí que me pasaba. Era típico caso de un cruce, tener que mirar, pero a la hora de decidir cuándo me lanzo, apagar la música. Exacto. Pasa muy habitualmente. Hay algunas personas, por ejemplo, a Julia, mi pareja, no le pasa. Luego no sé si habrá aquí diferencias de sexo, si será más cuestión de cada individuo, no tengo ni idea al respecto. Pero imagino que habrá un componente de ambas. Otro ejemplo más frecuente es el tema de, yo intento leer un texto, por ejemplo, tengo aquí el parte del guión. Si yo lo intento leer en voz alta y a la vez leerlo de manera literal, comprender lo que estoy diciendo mientras lo estoy diciendo en voz alta, lo cual implica dos procesos distintos. Por un lado está el área de Broca, que es la encargada de la articulación motora vocal, está encargada, de decir el mensaje en alto, pero por otro lado está el área de Wernicke en el temporal superior intentando comprender, ¿no? Bueno, pues estos dos, la atención se tiene que dividir. No pueden, o sea, están luchando por la misma información, pero se tienen que dividir. Y eso lo que hace es reducir nuestro rendimiento, o bien
despriorizando la parte motora, la parte de articulación, lo cual ocasionaría que yo tartamudease, o bien despriorizando la capacidad de comprensión. Entonces, estos ejemplos... Entonces, esto que hacen los estudiantes de recitarse la lección una y otra vez en voz alta, ¿no? Al final lo que están haciendo es contraproducente. Puede llegar a funcionar, puede llegar a funcionar. Lo que pasa es el objetivo. Por ejemplo, si tú lo haces con un objetivo interno, yo creo que eso también influye. El objetivo, si tu objetivo es focalizarte más en el aspecto comprensivo o en el aspecto articulatorio, cuando tú estás ante un grupo de compañeros en clase en el que estás siendo juzgado y tienes que maximizar los recursos y orientarlos hacia la parte articulatoria, igual no prestas tanta atención a lo interno, ¿sabes? Yo creo que también podría depender de estos dos factores, ¿no? De la meta del comportamiento, al fin y al cabo. Hacia dónde orientas pues tus recursos o bien los divides de manera equitativa, que es lo que tú dirías, ¿no? Que lo pronuncias en voz alta, pero a la vez dejas espacio libre para poder comprenderlo. Creo que depende bastante del objetivo final. En cualquier caso, lo que de todas estas maneras, lo que hace la sobrecarga cognitiva es saturar todos los recursos disponibles e incluso demandar más recursos a nuestro cerebro. Y para esto, nuestro cerebro hace uso de unas armas psicofisiológicas. Estas armas son las hormonas. Nos hace producir adrenalina, nos hace producir cortisol, noradrenalina. Todas estas hormonas lo que hacen es sobreestimular a nuestro sistema nervioso y a nuestro cerebro para poder otorgar más recursos a esas demandas del entorno, ¿vale? Entonces, con estos recursos extra, con este overclocking, como dirían los informáticos, somos capaces de, hasta cierto periodo de tiempo, por unos minutos, de mantener el equilibrio en la situación, incluso hacerlo de manera efectiva, ¿no? Con un alto rendimiento. Pero llega un punto en que o bien la situación demanda muchos más recursos, es incremental en la demanda de recursos, o bien el sistema se acaba drenando. La capacidad de mantener eso por un largo periodo de tiempo deja de ser viable. Y es en ese punto donde empezamos a detectar fallos a nivel de comportamiento cognitivo y comportamiento físico. Por un lado, la sobrecarga cognitiva lo que hace es que reduzcamos nuestro rendimiento y productividad. Empezamos a cometer más fallos, empezamos a tardar más tiempo en completar las tareas y por otro, a nivel motivacional, empezamos a postergar, empezamos a procrastinar, ¿no? Como se dice, a dejar para después aquellas tareas que son más complejas cognitivamente y priorizar aquellas que son más apetecibles y simples al mismo tiempo. Esta podría ser una de las formas, pero también podemos empezar a tomar decisiones de manera menos eficiente. La información ya no se valora igual, tenemos dificultades para procesar la información y aquí se pueden dar dos casos, o bien postergamos mucho las decisiones por sobreconsiderar esa información, por sobreelaborarla, o bien podemos tomar decisiones impulsivas por lo opuesto, ¿no? Sin suficiente reflexión. Y aquí, esto te sonará, Patricio, no sé si te suena, yo creo que sí. En psicología cognitiva, en User Experience, se habla frecuentemente de un fenómeno que es la ley de Hick-Hyman. ¿Te suena? Pues sí que suena, sí. Bueno, pues la ley de Hick-Hyman viene a decir que cuantas más opciones tienes para elegir, más información, traducido a información, cuanta más información tienes, como lo podrían ser los niveles de precio de un producto, más tiempo vas a tardar en tomar una decisión. Según... Dime, Patricio. No, que sí, que es verdad, que aparte que esto es importante, a mí nos pasa a todos, pero soy especialmente consciente de cuando estoy en un restaurante. Yo abro el menú y veo siete páginas de menú con 20 opciones en cada página y yo no sé qué elegir, ¿vale? Eso es algo completamente... Pero vamos, en términos de marketing y copy, famosísimo el caso de los estudios el estudio este de la mermelada, no sé si lo conoces. Cuéntame. No sé si lo menciona Dan Ariely en
predictiblemente irracional, y también Berit Schwartz en La paradoja de la elección, son dos libros muy famosillos de este contexto. Es un estudio que se hizo sobre cómo la gente deja de elegir. Había un stand de mermeladas y el estudio era un stand con 6 mermeladas y otro stand con 24 mermeladas. Y había un montón de opciones para elegir en 24 y daría la impresión de que con más opciones para elegir, la gente elegiría una de las 24, sería más fácil llegar a más público. No. Delante de 24 opciones para elegir, la gente se bloqueaba y no elegía. Entonces, la mesa con 6 opciones tenía muchas más ventas, ¿no? Eso es un caso típico. Ahora la pregunta es, en relación a esta ley, si en vez de 24 hubiera 30, ¿cómo afectaría eso al tiempo de toma de decisiones? Sería seguramente igual. Quiero decir, a partir de cierto límite es algo que sea irrelevante, ¿no? Eso es, la ley de Hickey-Hyman lo que dice es que cuando las opciones son pocas, cuando son pocas opciones y se van añadiendo, bueno, pues las primeras opciones añadidas suponen un cambio drástico en el tiempo, pero conforme vas añadiendo información, vas añadiendo opciones, cada vez el tiempo de deliberación deja de haber tanto tiempo de diferencia entre una opción y otra. Es decir, hay una relación logarítmica entre el número de opciones y el tiempo de decisión, que conforme aumentan, el tiempo de decisión se va estabilizando. Lo curioso es que hay un punto intermedio en el que muy pocas opciones también dificultan la elección. Es decir, esto es muy típico en precios. A la hora de hacer una escalada de precios y ver cómo ofrecer un servicio, se suelen presentar de 3 en 3 por un motivo. Primero, por hacer un anzuelo ahí, ¿no? Agarrar a la gente a una opción más que a la otra. El anclaje. Pero, claro, la idea es, por lo que sé o lo que he leído, cuando tienes una opción, eliges menos. Cuando tienes 2, tienes a comparar, pero cuando tienes 3 opciones para elegir, o sea, se suma la carga, pero al mismo tiempo facilita la toma de decisión en ese caso. O sea, hay un campo de juego entre que muy poco es demasiado poco y demasiadas son absolutamente excesivo y lleva a la inacción. De todas maneras, lo hablábamos ya en los anteriores episodios, todas estas cosas que estamos contando, siempre hay que verlas en el contexto, ¿no? Claro. En el contexto, porque no solo el número de opciones, también es la valoración que se da a cada una de esas opciones las que intervienen en el tiempo de decisión final. Tú puedes tener un precio, los precios son 3 precios, el primer precio y el tercero los pones muy alejados, eso va a influir de manera muy distinta en el precio intermedio, como influiría si los acercáramos, ¿no? Si el rango fuera más estrecho. Entonces, no solo influye la cantidad de opciones, sino la cualidad de esas opciones. Y todos esos factores en conjunto y de forma sistémica, es como lo que afecta a la decisión final y al tiempo de decisión. Y por eso el pricing no es simplemente una cuestión de escalar precios, o sea, a más cantidad, más precios, sino hay toda una dinámica ahí de qué se ofrece en cada uno de los planes para estimular hacia un lado hacia otro, ¿vale? Los precios nunca son inocentes, no simplemente al kilo. Exacto, así es. Bueno, pues con esto ya hemos visto aquellos elementos que provocan una sobrecarga cognitiva, los potenciales efectos de esa sobrecarga cognitiva, y en este punto creo que es momento de arrojar la idea clave de este episodio, y es una idea clave con la que me gustaría que os quedarais todos y todas, que es que aunque la sobrecarga cognitiva suele percibirse negativamente, y esto ocurre especialmente en el contexto del aprendizaje, de la educación y del rendimiento profesional, es importante entender que la sobrecarga cognitiva es un fenómeno cognitivo, es un fenómeno mental, pero no es inherentemente buena o mala. Eso es un concepto social, ¿no? Esto que dices es en ciertos contextos sería un anatema, ¿no? Ojo, cuidado, que es una herejía, ¿no? No, es que no siempre es negativo estimular la sobrecarga cognitiva. Exacto. Es decir, cuidado, negativo. Es decir, no siempre hay que evitarla, ¿no? Según del tipo de contexto y el morro que le quieras echar, ¿no? Sí, desde un punto de vista estratégico, lo que vemos muchas veces es que lo que es socialmente bueno puede ser perjudicial
perjudicial en términos estratégicos en ciertas circunstancias, y también puede ocurrir lo opuesto, ¿no? Que lo que sea socialmente negativo puede ser interesante estratégicamente en otras circunstancias y dependiendo del contexto. Por ejemplo, en el ámbito del marketing, a veces nos interesará, y la mayoría de las veces va a ser así, nos interesará reducir esa sobrecarga cognitiva para facilitar que ciertas ideas se asimilen o ayudar a la toma de decisiones, es lo que la mayoría de las veces, el 99%, intentamos conseguir, pero a veces hay otras ocasiones en las que nos interesaría, hasta cierto punto, aumentarla deliberadamente para ayudar a la gente a que acepte mensajes más simples o mensajes prioritarios o que tome ciertas decisiones por defecto. Y esta es la verdadera pregunta que os tenéis que hacer. No es tanto si sobrecarga cognitiva es buena o mala. La pregunta ¿es funcional la sobrecarga cognitiva que estoy provocando con mi mensaje para los objetivos que quiero conseguir? El contexto manda. En general, la idea es reducirla lo máximo posible para facilitar el acceso a la información, que los argumentos entren con más facilidad, porque la gente nos da pocas opciones. En cuanto se aburre, se va. Y si se va, no los va a comprar. Pero al mismo tiempo nos interesa estimularle en ciertas situaciones para forzar la toma de decisiones rápida hacia un lugar o hacia otro, ¿no? Y sé que normalmente se suele asociar, sobre todo en diseño, eso por supuesto, se suele asociar con un uso, digamos, un patrón oscuro, lo que se suele llamar, ¿no? Una mala idea para que la gente se canse y no ejecute bien las tareas, ¿no? Pero claro, a veces el patrón oscuro es involuntario, porque no sabes hacerlo bien, y otras veces es extremadamente voluntario, ¿no? La letra pequeña del banco, de los papeles del banco, o poner demasiados pasos para que alguien cancele la suscripción a una membresía. Hay alguna famosa por eso. o no sé... O dar muchas dificultades para dar un paso, ¿no? Que no te interesa que tu cliente dé, como lo que acaba de ocurrir hace poco con Meta ¿cómo se llama? Que hace poco, ya lo han cancelado por suerte, pero hace poco la idea... Lo ponían en un lugar escondido. Para pedirte permiso, no, pero que canceles tú la opción de que usen tus datos para utilizarlos en su inteligencia artificial en vez de poner una notificación súper llamativa que te facilite el sí o no a una serie de pasos que la mayoría de la gente no podía hacer. Por suerte, eso claramente es un uso pernicioso y deliberado de la sobrecarga cognitiva. No permite hacer nada porque ni siquiera sabes ni por dónde empezar. Un montón de información muy desordenada, muchos pasos para poder ejecutarlo. Por suerte, se ha cancelado el proceso porque es que será demasiado oscuro. Entonces ahora, por defecto, creo que no tenemos el uso no usan nuestros datos. Mentira, seguro que los usan. De alguna manera lo veremos en los juzgados dentro de 10 años, pero al menos se ha eliminado esa parte más tal, ¿no? Entonces, efectivamente, se puede hacer mal, o sea, se puede fomentar la sobrecarga involuntariamente o voluntariamente, y voluntariamente a veces se hace por una buena causa en teoría, ¿no? Que es generar más ventas. No siempre es negro el uso de la sobrecarga. ¿Te parece, Patricio, podemos empezar viendo aquellos aspectos del copywriting que provocan una sobrecarga cognitiva, pero desde el punto de vista de que nos interesaría reducirla? Y luego podemos profundizar en eso. Para reducirla, las normas básicas que siempre se enseña a cualquiera y para hacer copywriting o incluso simplemente para una redacción eficaz en cualquier contexto, que es aligera, evita primero, en términos de estructura, haz que la estructura sea ligera, fácil de leer, que no sobrecargue. Es la típica queja de mucho texto, no voy a leer esto, es un muro de texto que agobia muchísimo, no quiero leerlo. Es que en cuanto entras en una web y la ves así sobrecargada, es que ni lo intentas, te vas, ¿no? Eso tiene mucho que ver con cómo leemos, sobre todo, no tanto en papel, pero sí en pantalla. En pantalla no leemos de arriba a abajo en orden, sino que vamos buscando los puntos más interesantes para leer, y leemos lo que se llama una estructura en F o en Z. Eso quiere decir que leemos la primera fase de arriba, luego la siguiente, y cada vez menos, y nos quedamos en la parte izquierda del margen del texto hasta que pasamos de él, ¿no? Entonces, para facilitar esa lectura, pues utilizamos
la información ordenada por tipo de información, por tipo de argumentos, luego que haya subtítulos y títulos para que la gente en su escaneo de la página encuentre lo que más le interesa, que los párrafos sean cortos, pero no todos iguales, sino que haya una alternancia entre tamaños, porque lo que es previsible aburre al cerebro y no nos hace escapar. Entonces, lo que es más una estructura visual imprevisible facilita que la gente se quede. Entonces, alternamos párrafos cortos con breves, uno más, uno menos, luego una lista de viñetas, luego una imagen, etcétera. Todo eso añade dinamismo visual y a la gente pues se queda más, ¿vale? Cansa menos. Porque la sobrecarga, no sé, me corregirás, pero la sobrecarga también viene por el tedio, por el sofoco de estar repitiendo una misma tarea y leer un texto plano, sin más, es una tarea repetitiva y un detalle también que muchas veces muchos copywriters no suelen considerar porque implica ya el diseño web, implica usabilidad, ¿no? Tener conocimientos de esto. Y es el tema de los elementos dinámicos. Al final, lo que aburre es la falta del control sobre la información, sobre el flujo de la información. Un texto, cuando se expone de manera secuencial, como ocurre en muchas, el 99% de las páginas de venta, sin un elemento interactivo, lo que hace es hacer a la persona pasiva. Pero si tú incluyes elementos interactivos como desplegables, como toggles, como... Hay miles de recursos posibles, como sliders. Cuando tenemos la sensación de llevar el control de algo, es más fácil que accedamos. Por eso es diferente, cuando vas a comprar, es diferente que el dependiente se acerque y te diga, ¿puedo hacer algo por usted? Aunque tengas ya ganas de comprar. Es diferente eso que, tú lo que vas a decir es que no, y solo estoy mirando, aunque tengas ganas de comprar, es diferente eso que tomar tú la iniciativa de llevar la compra adelante y tomar la decisión, aunque al final vayas a comprar de todas maneras, ¿no? Esto se enlaza con lo que, no sé en qué episodio hablamos de ello, pero la idea es que un copywriter hoy en día tiene que tener un mínimo de idea de estructura, de diseño, de arquitectura, ¿no? De cómo se hacen las cosas, y a la hora de escribir una página, tiene que pensar también en eso, no solamente en el texto, sino dónde va cada cosa. Aquí convendría que entrara un vídeo, aquí convendría que entrara un elemento que se moviera, porque todo eso ayuda a hacer todo esto, que es fomentar la conversión. Al final es todo conversión, ¿no? Y eso sobre la estructura, eso es importante. Pero también luego está la parte, las frases y los párrafos en sí, cómo se estructuran, pues que las frases sean igual que los párrafos, largas, cortas y intercaladas, que haya un flujo de lectura que lo facilite. Corre por ahí una captura de un libro, muy famosa la captura, el libro no tanto, el libro es de Gary Provost, que es un escritor que escribió un libro con 100 o 101 consejos de escritura, y uno de ellos es cómo escribir para que no te aburras. Y esa captura por redes circula cada 3 meses como la novedad del año, pero bueno, lleva años circulando, en la que se ve cómo la diferencia emocional que tiene uno al leer un texto en un bloque y o al leerlo en un texto con diferentes tipos de frases, de diferentes tamaños, etcétera. Y dentro de esas frases, lo que facilita la lectura y que canse menos es, primero, que no haya un vocabulario muy complejo, lo que se suele decir también, típico consejo de copies, hay que escribir como si te leyera un niño de 10 años, lo cual no quiere decir que sea simplista, simplemente que sea muy conversacional, muy del día a día, que tú pudieras explicarlo con esas palabras a un niño. Dentro de sus límites, obviamente, ¿no? Pues el niño no tiene por qué comprender exactamente lo que vendes, ¿no? Ni las características de tu producto. Que el vocabulario sea accesible, que sea fácil y que la gramática, la sintaxis del texto facilite la lectura, ¿no? Verbos en formas directas, evitar las pasivas, evitar grandes encadenamientos de oraciones subordinadas, conjuntivas, una que tira de otra, no sé qué, no sé cuánto, porque al final eso lo que ocurre es lo del principio, lo de la presencia y lo otro, que solo te acuerdas de lo primero y lo último y todo lo que tienes por medio se te ha olvidado. Entonces tienes párrafos de peña que escribe un párrafo entero, 100 palabras enteras, eso te lo permitimos en una novela de Galdós, pero en una página web, si quieres que se te lea el producto, el copy para comprar, pues más vale que lo evites, ¿no? Son el tipo de ideas que se nos hacen para que los copies facilitemos la lectura. Entonces, todas las quejas que suele haber sobre por qué los copies se escriben así es para que vendas más. Cabrón, déjame escribir. Déjame hacer las cosas a mi manera. La estructura tiene que ser así, los párrafos tienen que ser así, los títulos tienen que tener ciertas características, etcétera, 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 ¿no? De eso va todo. A mí lo que me sorprende es la cantidad de valor que acabas de dar en 4 minutos o menos, que equivale al 99,99% de cursos que hay por ahí valiendo miles de euros. Lo que cuento en los talleres que doy, que tampoco es ningún secreto. Esto ya está más que visto y más que
debería saberse a estas alturas, ¿no? De hecho, pero a mí lo que me importa, y es por lo que estamos aquí, es que todo esto que acabo de contar, que se repite como un mantra en 40.000 cursos y talleres de cualquier tipo y de cualquier tamaño, tiene un fundamento. El fundamento que estamos viendo aquí, que es no queremos que la gente piense, ¿vale? Como el famoso libro de diseño, que, ¿cómo se llama? No me hagas pensar, literalmente se llama así, que habla sobre cómo debe ser la arquitectura de una web, para que, yo creo que este es un clásico del mundo de la UX, ¿no? El no me hagas pensar, no me acuerdo del autor ahora mismo, pero es un gran libro que habla de cómo tiene que ser todo esto, ¿no? Entonces, no hagamos que la gente se complique a la hora de chupar la información que le damos, ¿no? Y lo que me gusta, y por eso estamos aquí, es explicar el porqué. ¿Cuál es el fundamento de todo esto? ¿Vale? De hecho, más allá de apreciaciones intuitivas que derivan de la práctica profesional de copywriters, de profesionales de la escritura persuasiva, todo lo que acabas de comentar, Patricio, todo eso ha sido, el 99% también, ha sido validado por medio de metodologías de neurociencia y de análisis del comportamiento. Sin ir más lejos, tenemos, por ejemplo, los estudios de neurociencia del consumidor, de neuromarketing, como se llama también a veces, ¿no? En las que se utiliza técnicas como electroencefalografía. Ya en anteriores episodios mencionamos brevemente electroencefalografía. Que suena mucho y lo es. En anteriores episodios mencionamos lo de la resonancia magnética funcional. Básicamente era como un tubo de hospital en el que te meten para ver dónde se activa, qué partes del cerebro se activaban. Esa metodología permite mucha capacidad de resolución espacial. Tiene mucha resolución espacial. Sabemos exactamente dónde ocurre algo, pero no es muy buena temporalmente. No podemos pillar la información que nos manda el cerebro a cada milisegundo. La electroencefalografía es una técnica que, si bien no tiene tanta capacidad para tanta resolución espacial, tiene muy buena resolución temporal. Es la típica imagen que tenemos de un neurocientífico, ¿no? O de un científico haciendo experimentos con el cerebro, con el casco con cables. Una imagen preciosa, vamos. Y registrándose las ondas en un ordenador. Y en la ventana hay rayos y truenos y cosas así, ¿no? La electroencefalografía, que no me sale el nombre, lo que hace es capturar los disparos eléctricos, las sinapsis neuronales, en datos, en números, transformar esas sinapsis en números, ¿no? Entonces, en algunos estudios de neurociencia del consumidor que investigaron cómo las personas leían textos mientras registraban esta información con electroencefalografía, lo que se encontró es que en la región frontal, que volvemos nuevamente a lo que mencioné al principio, ¿no? Está vinculada con la memoria operativa, en un rango de frecuencias determinado, que es el rango de frecuencias Z, que va de 4 a 8 hercios, esa banda de frecuencias, la actividad en ella, estaba asociada con la sobrecarga cognitiva. Es decir, cuanta más frecuencia había en esa región, más actividad había en esa región, más sobrecarga cognitiva había. Y lo que se descubrió con personas que leían textos es que cuanta más información incluían esos textos, más sobrecarga cognitiva era evidenciada por esa banda de frecuencias. Que cuanto más inexperto era una persona que leía el texto, más sobrecarga cognitiva, lo cual quiere decir que la complejidad de la información afecta a esa carga cognitiva. Eso tiene 100% relación con, bueno, no sé si alguna vez hablaremos de eso, pero tiene mucha relación con el posicionamiento del cliente en la conciencia del producto que tienen. Cuánto hay que decirle y cuánto no, y en qué momento hay que decirle las cosas, porque es muy difícil llevar a alguien desde, no tengo ni los niveles de conciencia, es muy difícil llevar a alguien que no tiene ni puta idea de un tema hasta la compra partiendo de la nada, ¿no? Exacto. Es muy difícil. De hecho, he tenido un problema con eso hace poco. Por introducir un nuevo concepto, ese concepto se utiliza mucho en psicología de la educación, es el concepto de andamiaje. Siempre tenemos que añadir información teniendo en cuenta el esquema mental de conocimientos que tenga la persona en un momento determinado, y tiene que ser una información que sea fácil de aceptar y de integrar en ese marco de ideas previas, ¿no?, que tiene la persona. Entonces, luego otra cosa que a mí me resultó curiosa, y es que la sobrecarga cognitiva afecta de manera diferente si el texto tiene una valencia negativa, si tiene un tono emocional negativo, si es un texto que te da malas noticias, o si te da buenas noticias o intenta evocar emociones positivas.
Es curioso porque, al parecer, una mayor sobrecarga cognitiva puede afectar a que proceses de una manera más atenta o mejor un texto con carga negativa que positiva. Y la interpretación que hacían los autores de este tipo de trabajos o de este estudio en concreto era de que al haber una sobrecarga cognitiva y esa hiperactivación que te provoca la sobrecarga cognitiva te hace consciente de más detalles y te hace que tengas la motivación por entender con mayor profundidad el contenido negativo. Pero si el contenido es positivo, no influye tanto. Hay una menor apreciación de las buenas noticias cuando hay una carga cognitiva alta. Y esto es muy curioso. No sé si curioso, tienes alguna idea. A lo mejor explicaría el por qué hay ciertas fórmulas de copywriting, en cierta manera de... Normalmente motiva mucho más a la gente en la conversión a atacar los puntos de dolor y empezar por lo negativo y te va a pasar esto y no sé qué, no sé cuánto, estás fatal, yo te lo soluciono con mi producto. Funciona mucho mejor que lo contrario, que un mundo maravilloso, puede ser aún mejor, ganas y ganas, ¿no? Tendría explicación ahí. Digamos que las malas noticias ponen en la alerta a la persona, ¿no? Sí, claro. Entonces, al final eso se refleja también en términos de actividad neural. Luego, no solo tenemos este tipo de metodologías con el que se han descubierto las cosas, también tenemos las metodologías comportamentales de eye tracking, de seguimiento ocular, o en el ámbito más de CRO, ¿no? de usabilidad, tenemos el click tracking, ¿no? Cómo las personas navegan por una web, por un contenido, pues utilizando este tipo de técnicas se puede evaluar la carga cognitiva en base al tiempo de permanencia en página. Si permanecen pocos es que tenía mucha carga cognitiva o conseguía captar poco la atención. Pueden ser las dos opciones, como luego veremos. También puedes evaluarse el número de regresiones visuales, el número de insistencia en el clic. Todo eso son evidencias que podemos utilizar. Y aquí, algo que nuevamente, intentando introducir esta ciencia del copywriting, que ya mencionamos en anteriores episodios y que os remito a volver a escuchar, porque creo que aporta muy bien esta perspectiva que voy a deciros, es la importancia de medir, ¿no? La importancia de nosotros, como profesionales de la redacción publicitaria, profesionales del marketing, que tienen una visión sistémica, de medir lo que hacemos y de intentar evaluar más allá de nuestra intuición es nuestro trabajo. Entonces, mismamente, en el laboratorio se utiliza eye tracking, pero nosotros también podemos utilizar estas herramientas de click tracking. Alguna que se me viene a la mente, por ejemplo, es Hotjar. Hay otra que es Mouseflow. Hay distintas. Pero todas estas, siempre respetando la privacidad, nos permiten trazar mapas de calor o grabaciones de cómo una persona lee nuestro texto, de cómo interactúa con él y nosotros en base a eso poder posteriormente ajustarlo para una mejor conversión, ¿no? Todo esto son técnicas objetivas que nos permiten evaluar todos estos factores psicológicos, que me parece que es una pena no aprovecharlas. Bueno, lo que comentábamos, hay que ponerse al día y utilizar las herramientas, ¿no? Oldhard, por ejemplo, sí es un clásico del mundo de los mapas de calor, o sea que suele ser muy utilizado, etcétera, etcétera, ¿no? La analítica y todo eso que podamos hacer para determinar dónde hay un problema de comprensión o de flujo o de gente que se aburre, ¿no? Yo qué sé, podría ser. Y luego, a nivel intuitivo, yo también propongo otra herramienta. Yo lo llamé los attentional plots, cada uno que lo llame como quiera. Yo los denominé así y es más bien un modelo mental que de una manera intuitiva te permitiría cuantificar, ¿no?, la cantidad de atención que está prestando una persona en cada punto de tu texto. Básicamente se puede escribir en un papel, trazarías un gráfico en el que en el eje X pondrías cada una de las frases, un identificador de cada una de las frases de tu texto. Y en el eje Y marcarías el nivel atencional que podría tener una persona en cada punto en específico de ese texto. Entonces crearías un mapa con sus valles y con sus montañas. Las montañas serían los picos atencionales y los valles, pues eso, los momentos en que la atención de la persona se está perdiendo. La idea de este modelo mental es elaborar un recorrido de la atención de tus lectores a lo largo de todo el texto, intentando siempre que esa atención se mantenga por encima de un umbral mínimo que correspondería con el aburrimiento
y por debajo de un umbral máximo, de un techo, que es lo que estábamos hablando en este episodio, la sobrecarga cognitiva. Cuando tú consigues mantener a la persona entre esos dos límites, bueno, pues tienes mayor posibilidades de que tu texto al final convierta, ¿no? Porque estás llevando la atención, interés, deseo y acción. Bueno, son formas que podemos emplear, eso, aproximaciones, por atajos. cierto, de manera intuitiva intentamos hacerlo cuando estamos... entendemos que hay una parte del texto que empieza a ser demasiado densa y demasiada información y de pronto cortamos. El famoso, mira, fíjate, vale, metemos ahí una cuñita que es una palabra o dos para recuperar la atención de la gente y reenfocar otra vez al siguiente bloque de texto. O sea, ese tipo de fórmulas que caracterizan mucho el lenguaje clásico de un copywriter tienen su sentido para reenfocar la atención en un momento en el que intuimos que la gente que estamos perdiendo a la gente ya, que la gente está a punto de irse de la página. Espera, como recupera, diríamos en vuelve aquí, cognitiva, ¿vale? Spikes atencionales, ¿no? Suponen como picos de atención, ¿no? En todo el recorrido atencional. Pero ojalá pudiera no ser intuitivo, sino saber claramente en qué punto estamos arriesgando ya la atención de la gente y perdiendo el lector, ¿no? Pero de momento, intuitivamente se puede hacer, de cierto modo. Hasta ahora hemos hablado de los efectos negativos de la sobrecarga cognitiva y cómo podemos compensarlos, tanto de forma intuitiva como de forma más analítica, ¿no? Para intentar evitarlos. Ahora, ya lo comentó Patricio antes, a veces podemos tener el interés de estimular esa sobrecarga cognitiva de manera estratégica, con una funcionalidad positiva y alineada con nuestros objetivos de persuasión. ¿Cómo funciona esto? Porque al final es lo más importante, entender cómo funciona para luego poder implementarlo. Bueno, ya hablamos de que la sobrecarga cognitiva satura nuestra capacidad de procesar información. Y ante este estrés, lo que hace nuestra mente es comenzar a desvalorizar cierto tipo de información y maximizar el valor de otra información. Se desvalora la información compleja y se empieza a priorizar la información y los mensajes simples. Se empiezan a priorizar automatismos y los famosos heurísticos mentales, que no son otra cosa que atajos que hace nuestra mente para procesar de manera más sencilla la información. Y con este fenómeno es una ventana de oportunidad que nosotros tenemos para hacer que se prioricen cierta tipología de mensajes. Y es un momento idóneo, entonces, para introducir el mensaje persuasivo en la mente de la audiencia. Sí, esto forma parte de la mochila del copy, ¿no? Antes de ponerse a escribir o durante la escritura y luego también en la corrección, pues localizas, haces una especie como de paquete de sesgos posibles que puedes utilizar y dónde situarlo según donde convenga, ¿no? Para estimular, para acelerar, para llevar a la gente por un camino o por otro. Y eso no se hace por capricho. Es decir, hay una preselección y un estudio de lo que se puede decir o que no y en qué momento, ¿no? Y cómo enfocarlo. Es parte del paquete de material de trabajo que tenemos al principio. Así es. Hay muchas formas de aprovechar estos sesgos. Una forma interesante en la que se evaluó todo esto que estamos comentando en el ámbito académico tiene que ver con un concepto que se llama esquemas de intentos manipulativos, que básicamente vienen a ser los conocimientos que tú tienes sobre persuasión. Todos nosotros tenemos unas barreras naturales a los intentos de persuasión. Cuando vemos que alguien nos intenta vender, aunque lo haga explícito, aunque diga disclaimer, te voy a vender, todos nosotros levantamos barreras inmediatamente para evitar que ese mensaje penetre. El ejemplo que puse antes de vas a una tienda con intención de comprar, pero cuando se te acerca el dependiente, aunque tú querías comprar, tú dices, no, solo estoy mirando. Es clásico. Siempre ocurre. Exacto. Bueno, pues lo que se comprobó en estudios experimentales es que haciendo tareas como las que hicimos antes tú y yo, experimentos como lo que hicimos se les daba a las personas series numéricas y se les pedía recordar, series de frases, de palabras. Digamos que se les ordenaba realizar tareas que las saturaba cognitivamente. Luego
se les propuso exponerse a mensajes de esta cualidad persuasiva. Y lo que se comprobó es que en comparación con grupos controles, esas barreras defensivas disminuían y los mensajes persuasivos eran capaces de penetrar de manera más efectiva en esa mente. ¿Cómo? Pues posteriormente esas personas recordaban mejor el mensaje y tenían actitudes más positivas hacia la marca en comparación con el grupo control. Así que esto es una cosa que funciona y tú lo comentabas antes en el ámbito más del copy, ¿no? Y de ventas, pero un ejemplo clásico que todos hemos experimentado son con los anuncios de juguetes. Los anuncios de juguetes vemos que son constantemente emplazamiento del producto y emplazamiento de marca. Eso se mantiene durante toda la duración del anuncio. Pero el resto del anuncio es cambio de tomas, es colores llamativos, situaciones alegres, dinamicidad, pum, 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 estímulo, estímulo, estímulo. Estímulos por todos lados, sí. Claro, lo que hace es que a nivel cognitivo, toda esa información sensorial se deja espacio para que solo se procese una cosa. Que es el producto y la marca asociada a este. Digamos que satura tu mente para que el mensaje simple suba para arriba, se le dé más importancia. De hecho, a veces, pensamos que hay que hacerlo deliberadamente, pero a veces basta con aprovechar los momentos en el que de manera natural ocurre esta sobrecarga cognitiva. Pues redes sociales, lo vemos cada día. Los anuncios se presentan no al principio, sino que se presentan una vez que has visto 4, 5, 6, 7 reels y tu mente ya está más para allá que para acá. Es entonces cuando podemos aprovechar esos momentos para introducir mensajes persuasivos. O en los vídeos de YouTube mismamente, tú estás en el punto álgido de un vídeo, en ese momento de alta tensión y crítico, que tu sistema cognitivo está totalmente enganchado, es entonces cuando se introduce la publicidad. En el copy, ya mencionaste tú alguno antes, ¿no? Maneras de fomentarlo, sí, hombre. Sobre todo ya lo hemos mencionado directamente, que el uso de los sesgos de manera premeditada es una manera de redirigir la acción a nuestro capricho, entre comillas. Ojalá fuera así, o menos mal que no, que no siempre funciona también. Pero sí, a veces se busca. Normalmente cuando se habla de esto siempre se defiende que no hay que evitar la sobrecarga, pero en realidad la usamos a nuestro favor cuando nos interesa. Con los sesgos, por ejemplo, o por una acumulación de bullet points, de lo que se llama fascination. Ese es el ejemplo con más nítido, ¿no? Tenemos dos formas, yo creo. Los bullet points con los beneficios o las características que se presentan 50, 20, con lo cual al final lo que hace la persona es quedarse con el mensaje principal de esto va a ser beneficioso para mí. Esto es mucho, ya está. Pero que la gente no se crea que cuando se pone ese orden de bullets es pensando en quiero aportarte mucho valor. No, lo que quiero es saturarte, ¿vale? Es eso. No es diferente a, por ejemplo, en un webinars de estos que te dicen, no, te voy a enseñar durante 4 horas, vamos a estar juntos haciendo... Tú estás loco. O sea, no es porque de verdad el presentador del webinar tenga un interés de verdad de enseñarte nada, sino lo que quieres es que cuando acabes estés tan exhausto que la elección sea obvia, es compro, ¿vale? O retiros estos de ventas donde te hacen y no te dejan, en algunos casos, ni beber ni descansar, ¿no? Está el concepto de stacking de valor, que muchas veces se hace al final de los webinars para vender, ¿no? Si te lo compras ahora, te llevas este producto valorado en 300 euros, te llevas este bonus valorado en 30 euros y este otro por tal. Al final, lo que haces es saturar a la persona para que acabe percibiendo mayor valor por el dinero que va a dar. El desglose de valor, en cierto modo, es positivo porque, quiero decir, imaginemos, soy SEO, vendo estrategias de SEO. Mi hora vale 100 euros, por decir algo. Tú te quedas así, tú como cliente le dices, vale, 100 euros, esto es lo que vale. Pero si la cosa la cambias y dices tú, vale, soy SEO y te vamos a hacer esto, te vendo un paquete que en vez de 100 horas, en vez de 100 euros son 300 euros y va a incluir esto y esto, y entonces ya el valor cambia. La cosa se ve de una manera muy diferente sobre lo que vas a pagar. Simplemente es hacer un desglose de todo lo que tienes, que no estoy seguro de hasta qué punto es sobrecargar, pero sí que
aclara o ayuda a la gente a comprender lo que compra y a valorarlo más. Si aparte a ese desglose le pones precios alrededor, que es otro típico truco de final de página, de te llevas además este bonus y este que vale 300 euros, más este que vale 37, más te llevas también este otro bonus que tiene no sé cuánto valorado en 997. Te dices tú, ¿este pricing cómo se lo han inventado? De ninguna manera. Efectivamente es completamente inventado, pero todo se hace para hacer un enorme desglose que te diga esto que antes valía en total, por separado supuestamente, lo comprarías por 1.997, te lo dejamos como gratis en tu compra. Eso también es un desglose de valor y encima numerado tramposamente muchas veces, por precios. Entonces, es una absoluta sobrecarga, ¿no?, de cálculos de toda la casa, todo lo que nos hacen tener en cuenta a la hora de comprar. Al final, la idea es que esto es muy grande todo, muy valioso, vale mucho porque es muy grande. Valoramos lo que es grande siempre, lo que es masivo. Entonces, sobrecarga y la decisión se hace cada vez más obvia, ¿no? Y luego, como última táctica de provocar sobrecarga mental, aunque no consiste en proporcionar mucha información, sino, como mencioné al principio, exigiendo una demanda, o sea, realizando una demanda, ¿no?, una exigencia sobre el uso de esta información, es el uso de tácticas de urgencias y escasez. Cuando ponemos límites en el tiempo, en el número de plazas, lo que hacemos es que toda la información que tiene respecto a un tema o sobre el proceso de decisión de compra que tiene la información se congregue en la memoria operativa en el momento que decimos no tienes tiempo, compra ahora. Al ocurrir eso, esa información, al ir toda a la memoria operativa, no se puede procesar. Entonces, la persona busca un estado de menor tensión cognitiva, de menor entropía, ¿no? ¿Y qué hace entonces? Hacer una valoración global de toda la información agrupada en la memoria. Si la valoración lógico-emocional que hace la persona del producto o de las ideas que tú le has dado es mayor que la valoración lógico-emocional que le da al precio, entonces es cuando la compra se hace sola. Sí, vamos acumulando, vamos acumulando una serie de tensiones de compra o tensiones de venta, como queramos verlo. Llega un momento en que la cabeza está así y la solución es tomar este camino rápido que suele ser, pues, en el momento de la urgencia, del FOMO, de que quedan pocas unidades, de lo que fuera. Garantía exclusiva, bonus exclusivo, es la solución rápida para acabar y aliviar esa tensión definitivamente. Ya compras y luego ya te arrepentirás si quieres de la compra o no, pero has notado un alivio inmediato a la hora de hacer esa decisión. Ya no hay que pensar más, ¿no? Esa es la idea. Eso es, Patricio. Y bueno, con esto vamos a acabar el episodio. Joder, ya te digo, hora y pico llevamos, tío. Hora y pico. Lo que pasa es que mucha gente no se dará cuenta de que el mayor experimento no fue el del inicio, sino que el que hicimos durante toda esta hora. Porque si algo intentamos con este episodio cargado de valor, con información, con experimentos, con muchas ideas útiles, sobre todo, es provocar en vosotros esa sobrecarga cognitiva. ¿Qué es lo que obtenéis como resultado? ¿Cuál es el mensaje que os lleváis? Bueno, pues creo que esta propuesta lo dice solo, ¿no? Lo dice ya por sí mismo, la calidad que esperamos daros en este y en próximos episodios. Y al final esto va a ser una masterclass por episodio. ¿Qué pasa? Una masterclass de calidad, vamos. Bueno, pues nada, efectivamente, a ver si habéis dudado hasta aquí, incluso supongo que con 2X en muchos casos, para hacerlo más ligero, lo cual es también una medida para reducir y relajar la sobrecarga cognitiva, hacerlo rapidito y rápido y fácil y consumible. Pero si habéis llegado aquí, quizá ya hayáis superado y tenéis la capacidad de valorar si la estructura de lo que hemos contado ayuda a aliviar la sobrecarga, o incluso con sobrecarga si el contenido merece seguir adelante escuchándolo. El contexto es lo que vale, ¿no? Y a veces pues puede ser muy largo o muy corto un contenido y al mismo tiempo no tiene directamente relación con que sea interesante o no. Si nuestro público objetivo está adecuadamente perfilado, pues encontrará este episodio relativamente interesante y suficiente como para seguir escuchando. ¿Qué te parece, Pedro? Nos emplazamos para la siguiente semana. No tenemos tema elegido todavía, ¿no? No hay tema elegido. Bueno, lo anunciaremos por las redes para generar algo de hype.
ya nos inventaremos algo. Eso es. Doctor Pedro Margolles, encantado de haber escuchado todo esto. Un placer. Podéis encontrar a Pedro en su podcast, que era de copywritinglab.org. Ahí va a hablar más cosas de todo esto que hemos hablado. Así que suscribíos y seguidle. Patricio, en prodescopy.com, en su newsletter Subtexto. Que por cierto, el próximo número va a tratar también de sobrecarga cognitiva desde otro enfoque. Mira, qué genial. Entonces, ligando ideas. Creando esquemas de contenidos. Patricio. Pues muchas gracias a todos y nos vemos en la siguiente. Nos vemos en la siguiente. Saludos a todos. Chao.